días, buenas tardes a todos los aquí presentes. En este día, si eleváramos la mirada al cielo, veríamos que la luna se encuentra en el signo de Piscis, en el sector de Piscis. Y hemos querido escoger este tema, pero dentro de nuestro encaminamiento, por así decirlo, de todo lo que hemos venido desarrollando a lo largo de este mes, casi mes y medio. Me explico. Este servidor pudo aprender más la astrología cuando tuvo oportunidad de sentir en mí mismo cómo se desarrollan las energías. Es cierto que el marco teórico de cada uno de los signos, de cada uno de los planetas, es muy importante. Pero es más importante aún, por lo menos es más sustancial captar en uno cómo es que se desarrollan las diferentes energías de los signos y de los planetas. Porque nosotros, los seres humanos, tenemos como una pantalla reflectora del cosmos. El cosmos expide sus influencias estelares y nosotros la captamos. Pero para captar se necesita tener los elementos que los seres humanos tenemos en nuestro interior para poder captar. De lo contrario, estas energías vendrían y no se daría el enlace. Llámese chakras, llámese glándulas endocrinas. Tenemos, como decir, el reflejo de los planetas en nosotros mismos. Y no hay nada mejor que sentir como siente un Piscis, sentir como siente un Aries, sentir como siente un Leo, sin ser Leo, sin ser Piscis, sin ser Aries. Me explico. Por ejemplo, Piscis, que es el tema del día de hoy, en cuanto a signo, es un signo del elemento agua. Pero Cáncer y Escorpio también son del elemento agua, y los tres son sensibles. Entonces, ¿qué tipo de sensibilidad tiene cada signo? Ok, lo veo en las obras de astrología y me ayuda intelectualmente, pero es mejor sentirlo en nosotros mismos. Y hay una práctica, hay una forma a través de la astrología, como eso se puede dar, como eso es posible hacer. Y si bien esto es un poco complicado, no es tan sencillo hacerlo en una reunión online, les vamos a dar elementos para que cada quien lo haga. Y de alguna manera vamos a aproximarnos hacia esa finalidad. Me explico. Todos nosotros tenemos los 12 signos en nuestra carta natal, todos. Y todos los planetas de nuestro sistema solar están en nuestra carta astral. Yo soy de Capricornio, en el ascensional soy de Acuario.
pero yo tengo parte de Aries, parte de Tauro, parte de Géminis, parte de Sagitario, parte de todos los signos zodiacales en mi esquema. Y ustedes también, y todos nosotros. No es que yo tengo que ser de Piscis para saber cómo es la energía o la naturaleza de Piscis. ¿Cómo es que uno tiene que ser de Virgo para saber cómo sienten los Virgos? No. Cada uno de los signos zodiacales en nuestra carta astrológica se encuentran en una casa, o en la casa primera, o en la casa quinta, o en la casa 7, o en la casa 12, etc. Y el hecho de que uno se proyecte y se identifique con esa casa hace que uno se proyecte hacia esa energía, hacia lo que representa el signo que está en esa casa, sin necesidad de que sea de ese signo. Ejemplo, yo soy de Capricornio y tengo ascendente en Libra. Y Piscis lo tengo en la casa sexta. Entonces, yo me voy hacia lo relacionado, hacia todo lo inherente de lo que es la casa sexta y inevitablemente voy a proyectarme hacia la parte pisciana que este servidor tiene. Una persona es del ascendente en Géminis, eso significa que tiene la casa 10 en Piscis. Entonces, se proyecta hacia todo lo inherente, hacia lo que es la casa 10 y se va a proyectar hacia lo que representa el signo de Piscis. Va a sentir como Piscis, va a actuar como Piscis, se le van a presentar las circunstancias de Piscis, siempre y cuando esté en funciones de su casa 10. Es cierto que en esta oportunidad esta explicación tiene que ver con aquellos que ya saben un poco más de astrología o aquellos que nos han venido siguiendo en el transcurso de un mes y medio, en donde hemos presentado que el lenguaje astrológico consiste en 45 elementos que se dividen en 12 signos zodiacales, 12 puntos planetarios, 12 casas astrológicas y 9 aspectos básicos. Esto va para aquellos que hoy recién se están incorporando. También es importante decirles que una persona es de un signo y puede tener un ascendente diferente a su signo, pero además de eso tiene su carta astral, su carta natal, su carta astrológica. Y en esa carta se va a ver cómo cada uno de los 12 signos nos influyen en los diferentes escenarios de nuestra vida. No es que una persona que sea de un determinado signo es de ese signo en forma pura. Nosotros recibimos la influencia de todos los signos, pero en diferentes factores de nuestra vida. Así entonces, regresando a nuestro tema, diremos que si uno quiere captar
la parte de Piscis, sin ser de Piscis, sin ser ascendente en Piscis, pero quiere captar cómo es la esencia de Piscis, la energía de Piscis, me voy a esa casa correspondiente, pero a donde está la cúspide de casa, no a toda la casa, sino a donde está la cúspide, en este caso a donde está la cúspide de la casa a donde se encuentra Piscis, porque las cúspides condensan toda la energía del signo. Las cúspides son condensadores de energía. Entonces me traslado hacia donde está el signo, en este caso de Piscis, pero a donde está la cúspide correspondiente, y me voy a esa casa y sin esperar, porque esto es muy importante, un acontecimiento que uno recuerde, que uno figure. En realidad esto no es un ensueño, esto no es un sueño, esto no es una figuración, esto no es una actuación tampoco, no es una actuación. Esto es una realidad. Se siente en el interior una diferencia cuando uno se traslada a la cúspide a donde se encuentra el signo respectivo, pero no a los sucesos, no a las circunstancias, sino al hecho. Por ejemplo, yo tengo la casa secta en Piscis. La casa secta son los colaboradores. Entonces, yo me busco, por ejemplo, trato de ocultar en mí cuál es el ideal que yo tengo con respecto a los colaboradores. A los que la casa secta es los colaboradores, aquellos que trabajan, aquellos que te ofrecen una colaboración, un trabajo. Por eso se dice que es la casa de los trabajadores. Entonces, yo me figuro como yo quisiera que, vamos a poner un ejemplo, un asistente. Un ejemplo, yo soy un jefe, quiero un asistente. ¿Cómo me gustaría que fuera mi asistente? Y me meto un poquito en el tema, pero no es que recuerde que he tenido tales y tales personas a mi cargo. No, sino simplemente cómo me gustaría que fuera ese asistente. Y poco a poco me voy a proyectar hacia lo que representa Piscis. Una vez que entro en el tema, una vez que entro en el tema, entonces hay algo que yo voy a sentir que no es que lo haya sentido 5 minutos antes. Y en este caso es la energía de Piscis, en el caso mío, que voy un poco me quedo un poco en la parte subjetiva, me quedo un poco en la parte sensible, me quedo un poco en la parte más abstracta de lo que representa el trabajador que va a trabajar a mi servicio. Pero, por ejemplo, una persona tiene Piscis en casa cuarta y proyecta su energía, su mente hacia lo que representa su hogar y dice, a mí me gustaría que mi casa tuviera tales arreglos para yo sentirme cómodo, más cómodo en mi casa. Y no tiene que ser sueños figurativos, sino realidades, porque esto funciona contra la realidad. No es que voy a decir, ahí me gustaría vivir en un palacio, yo quisiera vivir al pie del mar. No, no, mi casa, mi casa. Ahí me gustaría que en mi casa, si tuviera casa cuarta en Piscis, me gustaría que en mi casa hacer tales arreglos, me gustaría tales ambientes y poco a poco
voy a empezar a sentir como si fuera Piscis sin ser Piscis. Igual si tiene casa 10 de Dios cielo en Piscis, pero en este caso para las proyecciones públicas. Igual si tiene casa 11 en Piscis, en este caso para lo que representa el maestro, el guía, el maestro espiritual, cómo es que me imagino que debiera tener mi relación con el maestro espiritual. Y me meto en el tema objetivamente y voy a encontrar la energía de Piscis. Igual si tuviera la casa novena de los viajes en Piscis. Y entonces al proyectarme hacia todo lo inherente de lo que representan los viajes, yo quisiera viajar y creo que este año voy a viajar al extranjero y me gustaría conocer tales, ha sido el sueño de toda mi vida, lo voy a realizar. Poco a poco te vas a dar cuenta que te proyectas, en este caso, si tuvieras la casa novena en Piscis, te proyectas hacia la energía en Piscis. No te fijes tanto de los planetas que están allí, ni de los aspectos que recibe, no. Simplemente esto funciona, la cúspide y el signo, y más nada. Sé que esto es un poco técnico, sé que esto es fruto de un mes y medio de haber estado trabajando con la parte astrológica. Instamos a aquellos que recién llegan a que se conecten o a que se inscriban en el curso que vamos a dar, que ya daremos la información respectiva y lo puedan entonces entender mejor. Dicho esto, y como hoy se encuentra la luna en Piscis, vamos a hacer una explicación. Esta es la mejor forma de estudiar astrología. Que uno se compenetre en la energía de cada signo y de cada planeta. Que uno lo sienta en sí mismo. Y eso te ayudará a comprender más lo que representa la carta astrológica, inclusive los pronósticos, la naturaleza de cada quien, etc. Bueno, mientras José se vuelve a conectar, les comento un poquito cómo nació la iniciativa de hacer este afiche y bueno, ya estando un poco cerca de las enseñanzas de José, uno va escuchando lo que él dice y cuando él hablaba en algún momento de la luna, no de la luna, sino más bien de Piscis. Él siempre habla de la profundidad del océano y de la grandeza del mar y esa sensación que a uno le da en, en el océano, que todo es parte de ese infinito. Así que eh, era esa la idea un poquito de representar con este afiche, representar la profundidad del océano y que al final cada cosita es como un puntito eh, y forma parte de ese todo y esa unión tan característica de ese signo. Yo le estaba diciendo anoche a Sara que este gráfico que tenemos al frente, que Sara lo escogió, es muy afín, porque en el fondo está el cielo estrellado y también está una medusa como si estuviéramos dentro del mar. Y yo le decía que esto viene a ser como una inmersión en, en el mar y a la vez una inmersión en el mundo estelar. Eso tiene que ver mucho con la luna en Piscis, porque la luna en Piscis se conecta con otros mundos. Es impresionante este gráfico. Entonces acá se está conectando con el mundo dentro del mar, es todo un cosmos,
y se está conectando con el mundo estelar, que es todo un cosmos también. Siguiente, por favor. Acá tenemos los 12 signos zodiacales. El último de los 12 signos es el signo de Piscis. Piscis se caracteriza por ser subjetivo, abstracto, psicológico, emotivo y explora otros mundos. Piscis tiene la facilidad para explorar otros mundos, la cual no lo tienen los otros signos con la misma intensidad. A través de Piscis tú puedes conocer el mundo de las aguas, el mundo estelar, etc. Siguiente. Para poder identificar, tenemos a Piscis aquí arriba. Ese es el signo, el símbolo de Piscis. Arriba está, es solamente para que tengan una información gráfica. Perfecto. Siguiente. Aquí, por ejemplo, tenemos a Piscis igualmente. Es para que ustedes lo identifiquen, aquellas personas que recién se están incorporando. En el centro hay dos pececitos y porque cada uno de los signos zodiacales está representado por un animalito. Y en este caso, Piscis está representado por el pez. Y al decir representado, simbolizado, es que, por ejemplo, el pez es el único animal en del zodíaco que vive en otro mundo, en el mundo de las aguas. Y eso nos hace ver que Piscis explora otros mundos. Siguiente, por favor. Ahí tenemos la configuración del día de hoy. La luna en Piscis. Aquí tenemos a la luna. Es importante saber que la luna nos influye sobre todo lo que nos representa la parte emotiva y es el principio maternal. Si le ponemos el foco a la interpretación astrológica, en una carta astral, la luna no es la mamá biológica que uno ha tenido, porque la mamá biológica está representada por el regente de la casa cuarta. Pero la luna es el principio maternal y el principio femenino que todos y cada uno de nosotros tenemos. Principio maternal y principio femenino. Y lo femenino es lo que nos trae la parte subjetiva, abstracta, intuitiva. Lo masculino es más tangible, más concreto, más práctico, más material. Y lo femenino es más subjetivo, más psíquico, más psicológico. Y la luna está presente en nuestro mundo, en el mundo psicológico de cada quien. Aquí tenemos una carta astral de un personaje muy importante para la historia contemporánea del mundo de la psicología. Wilbur Kane. Vamos a ver su luna en Piscis, porque cuando él nació, en el cielo había la configuración luna en Piscis. Y este personaje está trascendiendo en la historia de la psicología en los últimos decenios en una forma bastante significativa. Él ha venido a incorporar cada vez más la necesidad de que el ser humano trabaje
se mueva sobre los mundos objetivos y subjetivos, la ciencia y la fe. Él ha dado unos avances muy importantes a lo que representa la psicología. ¿Tú no puedes decir algo de Wilber Kane, Sarita, muy breve, por favor? El día de ayer estuvimos revisando una lista muy, muy larga de todas las personas que tienen la luna en Piscis. Dentro de ellas la princesa de Jordania y muchas otras personas muy conocidas, pero una de las que más me llamó la atención fue justamente Ken Wilber, porque en este momento es una, como decía José, un psicólogo muy reconocido que ha propuesto lo que es la psicología integral. Y me llama mucho la atención que de alguna manera con su ideología él refleja esa, esa luna que él tiene en Piscis, que es la unión, que todo forma parte de una sola cosa. Él es conocido por la psicología integral, lo que es ambas cosas, integrar todos los aspectos humanos como ciencia y religión. El penúltimo libro que sacó en el año 2000 era justamente, hablaba de construir puentes entre la política, los negocios, la ciencia y la religión, unirlos y ver cómo eso se une a la psicología. Es decir, cómo todo eso además está dentro de nosotros. Y cómo nosotros, y ver al individuo como un ser integral con todos sus aspectos. Y es esa ideología que me parece fantástica, muy de nueva era, que creo refleja esa luna que él tiene en Piscis. Por eso que había sugerido a José que era un caso de estudio muy interesante. Y aquí lo tenemos. Y ahora no sé si José nos puedes decir un poco sobre su carta. Aquí tenemos a Ken Wilber y con la luna en Piscis en la casa sexta, que tiene que ver con la casa del trabajo. Esa luna en Piscis es muy posible que a la hora de la rectificación de la hora que cuando se le haga la rectificación de la hora de nacimiento, lo más seguro es que él nació como 7 minutos más tarde para que esa cúspide esté exactamente sobre donde se encuentra la luna. Está cerca, está la luna y está la cúspide de la casa sexta a una diferencia aproximadamente de 2,5 grados, 3 grados. Pero es muy posible que él tenga la cúspide de la casa sexta encima de donde está la luna, lo cual permitiría formar un triángulo de la luna en Piscis hacia el medio cielo ascensional, a donde está el signo de Cáncer. Por eso es que él, a la hora de proyectar su conocimiento, lo hace en un sentido muy maternal. La luna, el principio maternal, lo hace en un sentido muy maternal, pero maternal científico. La ciencia de la psicología, en un sentido, ¿cómo podríamos decir? Muy, muy de nutrir, muy de dar, con una visión muy amplia de lo que representa el mundo de la psicología. Ejemplo, Sigmund Freud. Él es muy práctico, al pan pan, al vino vino. La psicología tiene que ver con esto, tiene que ver con esto, tiene que ver con esto.
En cambio, en el caso de Ken Wilber, la psicología tiene que ver con todo el conjunto. Es más incluyente, más abstracto, va de lo subjetivo a lo objetivo para poder llegar a la realidad del mundo psíquico. Y eso es muy importante, porque en definitiva el mundo psíquico del ser humano es muy femenino. El mundo psíquico del ser humano no es tan pragmático. Entonces, él es una persona muy eh, aporta mucho en esta época, aporta mucho para el conocimiento integral del ser humano. Y aparte él tiene Neptuno en la primera casa, Neptuno es el regente de Piscis, Neptuno también es abstracto. Entonces vamos a poner el caso, tú tienes a Wilber Kent al frente, digamos, estás en contacto con él y él no es así tan frontal ni tan directo. Su personalidad es muy inclusiva, él es más periférico, de lo periférico a lo directo, no es de lo directo a lo periférico. Y es muy artístico, Neptuno en primera casa, es muy sensible, es muy equilibrado. Y bueno, entonces hoy, como todos los nativos, todos los que tengan luna en Piscis, en el día de hoy, ayer un poco, que la luna está en Piscis en estos momentos, se siente como más inspirado. Todas las personas que tienen luna en Piscis en sus cartas natales, en el día de hoy, se sienten como más sensibles, más inspirados y más psíquicos también. El siguiente caso, por favor. Bien. Acá había incluido un gráfico más, que es un poco el resumen, uno de los cuadros, esquemas más conocidos de Ken Wilber, en el que él habla en la parte, por ejemplo, inferior del colectivo, es decir, nosotros, y en la parte superior el individual, que es el yo y el ello, la parte subjetiva y objetiva, tanto en la parte individual como colectiva, que es un tema de estudio muy extenso, así que, bueno, personalmente sí recomiendo un poquito revisar las ideas de Ken Wilber, que creo que y quizás sea hoy un día adecuado para hacerlo. Claro, claro. Y ahora vamos a pasar al siguiente personaje, que es Jean Dufay. Es un pintor francés que lo habíamos escogido porque él tiene tanto el sol como la luna en Piscis, ambos, ¿no? Entonces, que se manifiesta también seguramente la energía de Piscis mucho más fuerte y sin exposición mucho de sus conceptos, ideas, sino más bien de sus pinturas. Esta es una de las pinturas que él tiene, él trabaja al óleo, participó en la Primera Guerra Mundial y después al regresar um, de su servicio fue que empezó a pintar. Conoció a Picasso, pero creo que sus pinturas hablan mucho de esa energía pisciana y es por eso que lo habíamos escogido a él. No sé si nos puede decir algo sobre su carta. ¿Cómo no? Si lo puedes, pues, ajá. Tenemos entonces con respecto a Yatufi lo siguiente. Sol en Piscis en conjunción con la luna en Piscis.
Él nació con la luna nueva. Cuando la luna está al ladito del sol, en una carta astrológica, es día de luna nueva. Cuando la luna está opuesta al sol, es día de luna llena. Entonces él nació en la luna nueva de Piscis. Eh, la luna y el sol se encuentran presentes en la casa novena. Y qué interesante es que la casa novena tiene que ver con los viajes. Recuerdan que la casa novena son los viajes. Muchos de los que saben astrología conocen para poder resumir en una palabra. Es también los ideales, pero vamos a poner los viajes. Y la luna en Piscis, entonces hace que él tenga facilidad para viajar por los mundos subjetivos y poder plasmarlo a través de su obra pictórica. A través de sus pinturas se puede decir que él capta otros mundos. No son pinturas realistas, son pinturas abstractas, pero que tienen bastante realismo, pero, o sea, el realismo envuelto en un manto abstracto para poder llegar a un símbolo. Entonces, si puedes regresar un momentico a una de sus pinturas, aprécienla. El color azul es el que predomina. Pero la construcción de la iglesia y las iglesias tienen que ver con Piscis. Está de otro color y a la vez ocupa el lugar de mando, ocupa el lugar de centro, ocupa el lugar principal, el foco principal. Un poco como para decir un mundo celeste para entonces después poder llegar a encontrar la fe, la religión, la espiritualidad, el espíritu. Un mundo de fe y en el centro el factor espiritual. Es un poco, claro, estoy relativizando. Es un poco como decir el eje solar, el sol. El sol es el centro de nuestro sistema solar. Entonces es un poco como decir el eje solar y los planetas. En este caso, él no está haciendo los planetas, él está haciendo toda la vida social, pero con un eje. Y ese eje tiene que ver con la parte más de tipo espiritual. El mundo social lo pinta de azul, porque es un poco como decir el mundo del cielo, el cielo azul, o el cielo el azul de los mares, el azul de los mares y el azul del cielo puesto sobre la sociedad. La sociedad proyectándose al cielo y proyectándose al mar. Qué interesante. Esto se asemeja de alguna manera, hay un paralelismo con el gráfico de la convocatoria, en donde aparece el cielo y el mar, que son azules. Y entonces en este caso, el azul es lo que predomina. Pero no es por ser azul, sino es porque refleja el cielo y el mar.
Y entonces él tiene la luna en Piscis. Facilidad para la inmersión de inmersión a lo que representa el mar y a lo que representa la parte de las estrellas. Qué interesante esta pintura, cómo refleja lo que él es en su carta natal, apreciada Sara. Gracias. Bueno, Sí, increíble, sí. podemos pasar al otro esquema siguiente, si es posible. Claro. Si tenemos tiempo. Sí. No sé si está presente entre los asistentes a Katy. Katy, no sé si está presente. Esta carta que ustedes tienen enfrente, que la tenemos enfrente, es la carta de una de las participantes de la conferencia y ella pues nos la ha facilitado porque tiene justamente la luna en Piscis. También Mirta decía que el hijo de ella tiene la luna en Piscis y Javi decía también en los chats que tenía la luna en Piscis. Entonces, Wow. Y ahí- Javi es un artista. Y Javi es un tremendo artista allá en Miami. Pero bueno, no tenemos su carta. Aquí tenemos al frente al esquema de Kathy. Ella tiene la luna en Piscis en casa 12. ¿La pueden ver? Eso. Todos nosotros estamos confinados, estamos en un retiro profiláctico. Todos nosotros estamos viviendo nuestra casa 12. La casa 12 es la casa del retiro. La casa 12 es la casa del aislamiento. Así Katy también está retirada. Ella vive acá en Panamá. Y tiene la luna en Piscis en la casa del retiro. Como ella está retirada y además la luna en Piscis está en la casa del retiro, eso significa que en los últimos tiempos ella debe estar muy intuitiva, sus poderes psíquicos deben estar un poco más activos, sus poderes, su sensibilidad psíquica y su sensibilidad en sí debe estar más a flor de piel. Ella debe percibir la luna en Piscis, más que intuitiva, es perceptiva. Debe percibir muchas cosas que están aconteciendo, su intuición misma ha venido a desarrollarse y sus inclinaciones hacia lo que representa el mundo espiritual. Yo la conocí a ella en un centro holístico de Icham, y que hacían una actividad en pro del género humano a través de la psicología, de todo lo holístico, de todo lo que representa la conexión con otros mundos. Así que ella tiene ese poder. Todos los que tienen la luna en Piscis tienen eso que lo plasman hacia una cuestión espiritual y o hacia una cuestión artística, como en este caso Javi, que él es un gran artista en la Florida. Pero regresemos a Katy. Tienes la palabra, Katy. ¿Cómo te estás sintiendo? Así rapidito porque tenemos poquitos minutos. ¿Cómo te estás sintiendo en estos días del aislamiento, en la cual tu luna en Piscis está como más desarrollada, más activada, más reactivada en estos últimos tiempos? Muy bien, bienvenida Katy. Te escuchamos. Hola, buen día, profe. Pues pude escuchar casi cómo finalizó lo que comentó. Me he sentido estos días que ha estado la luna en Piscis y que ha coincidido con la cuarentena. Ha sido magnífico para mí para internalizar, para meditar. Sí, totalmente he estado como proyectada en otro plano. Pero me he sentido muy bien y
sí, captando muchas energías y viendo pues todo lo de básicamente mi gente alrededor, todos sus sentimientos, todos sus temores, etcétera. Gracias, Katy, por compartir tus experiencias con nosotros y por facilitarnos la carta. Susana también me decía que tenía la luna en Piscis, creo que en casa 7, y creo que hay varias personas. Luis también dice que tiene la luna en Piscis. Hay muchas personas. ¡Qué increíble! Sí. Pues esperemos que lo que hemos hablado el día de hoy les pueda contribuir, que haya transmitido un poco de lo que ustedes viven y que se pueda aprovechar con mayor conciencia estos días en los que la luna se encuentra en esa constelación. Nos ha dicho Javi que él tiene la luna en Piscis. Quería Javi Chan. Miren la obra que él hizo, porque casi la mayoría de los que tienen luna en Piscis tienen una sensibilidad artística. En el calendario astrológico de Enrico Mariani, correspondiente a este año 2020, los gráficos han sido hechos por Javi Scham. Solamente para decir que no hay casualidades. Definitivamente no hay casualidades. Wow. Muchas gracias, José, por compartir todas las orientaciones desde el principio, ¿no? Un poco para explorar esa energía de Piscis, también recordarles a todos, aunque no tengamos la luna en Piscis, que podemos explorar las casas en donde se encuentra la cúspide y bueno, quizás explorar un poco la parte artística y sensible, todos aquellos que tienen la luna en Piscis. Y espero que pasemos un bonito fin de semana, todos en casita. Nos volveremos a encontrar el día martes. Ya les vamos a enviar el nuevo tema. Muchas gracias a todos por estar acá. Gracias, José. Gracias.